Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Segundo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2021. Muy bien, en esta semana vamos a abordar nuestro tema sobre pensamiento y lenguaje, ¿no? Que son procesos cognitivos, ¿no? Así los asume la psicología. Y acá nos vamos a centrar no tanto en la dificultad de la articulación del lenguaje, sino nos vamos a centrar cómo se relaciona el pensamiento, la comunicación, el lenguaje y la tecnología. Y acá tenemos un buen ejemplo de esa relación, ¿no? Ustedes conocen pues al físico, ¿no? Británico Stephen Hawking, ¿no? Ustedes saben que él, desde los 21 años, le detectaron esclerosis lateral múltiple, ¿no? El famoso ELA, ¿no? Donde que es una enfermedad neurodegenerativa donde va perdiendo el movimiento, ¿no? De su cuerpo. Incluso a él le pronosticaron 2 años de vida, solamente 2 años de vida de los 21 años. Sin embargo, hace poco recién ha muerto, más allá de los 70, 75 años, ¿no? Y esa enfermedad le produjo que poco a poco los músculos de su cuerpo ya no le respondieran, nada le respondía. Brazos, piernas, boca, ¿no? Nada le respondía. El único músculo que le llegó a responder, ¿cuál es? A ver, ¿saben ustedes? Hay un único músculo que él lo controlaba voluntariamente, ¿no? Después nada de su cuerpo respondía a sus órdenes de su pensamiento. Acuérdense, el área motora del lóbulo frontal controla los movimientos, ¿no? Y nada le respondía. El único músculo que le respondía era, ¿no? La mejilla nada más, ¿no? La mejilla es el único músculo que respondía a sus pensamientos. Y la empresa Intel, ¿no? Creó un dispositivo para que en sus gafas había un sensor. Entonces, cada vez que él movía la mejilla, ese sensor detectaba el movimiento y de este sensor mandaba órdenes a la computadora, y acá en la computadora aparecía un teclado, ¿no? Y él seleccionaba eh, eh, lo que quería transmitir o comunicar letra por letra. Y como hacen ahora los celulares modernos, de una palabra que tú quieres escribir, ¿no? Pones tú 3 letras y ya lo predice, el sistema lo predice qué palabra quieres escribir, ¿no? Y con 3 letras que él colocaba ya salía toda la palabra completa, ¿no? Ciencia, mundo, como visión. Y de esa manera él se comunicaba a través de la... Y en la computadora había también un programa para su voz, ¿no? Era una voz robótica. Y de esa manera él se comunicaba con la gente, ¿no? Incluso había programas donde él tenía ya escritos sus libros y esa voz leía textos de su libro cuando él daba sus conferencias, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo la tecnología acercó el pensamiento, ¿no es cierto?, al lenguaje, ¿no? Realmente vamos a llegar a un momento en donde con solamente pensar vamos a escribir ya, ¿no? Esperemos que lleguemos a ese momento. ¿Qué vamos a abordar acá? Vamos a abordar la definición y funciones del pensamiento, la creatividad, adquisición y desarrollo del lenguaje, la relación del lenguaje con el pensamiento, ¿no? Empezamos por el concepto de pensamiento. Chicos, para poder tener una apreciación de lo que significa pensar, creo que no hay mejor que hacer una práctica. Vamos a pensar. Y ustedes se van a dar cuenta qué ocurre en su mente cuando están pensando. Pero primero pensemos. ¿Cuál es el resultado acá? Había encontrado... A ver, qué rápido. Julio Oré Martínez, 16, dice.
¿Están de acuerdo? Ha sacado 16, Julio Ore Martínez. ¿Están de acuerdo? Diego dice, no, 15. Oscar está de acuerdo con Julio. Ítalo, 16. 16. ¿No? Pues lamento decirles que no es 16. ¿Hay otro? Estefano, 18 se fue Estefano. Eliana, 15. Ya. Para no perder tiempo. ¿Estamos de acuerdo que la manzana vale 10? La manzana vale 10, ¿no? Entonces acá ya tenemos 10. El plátano, si la manzana vale 10, ¿no? Y acá tenemos 2 manos de plátano, para que salga 18, cada una mano de plátano debe valer 14, perdón, 4, ¿no? 4 acá y 4 acá, 8, 18. Entonces, cada plátano, ¿cuánto vale? Si acá hay 4 y vale 4, un sol el plátano, ¿no? Entonces, acá tenemos 10. ¿Y cuántos plátanos tenemos acá? Si ustedes lo miran bien, hay 3 plátanos, no hay 2, hay 3 plátanos. 10 más 3, 13. ¿Cuánto vale el coco? Acá tenemos, ¿no es cierto? 4. En plátanos tenemos 4. Para que salga 2, ¿cuánto debe valer esto? ¿No? Cada coco 1. Cada coco 1, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos acá 1 más 10, 11, más 3, ¿cuánto es? ¿Sacaron? A ver, ¿alguien sacó? Cristian dice 13, Alison 13. Pero ¿de dónde sacan 13? Pues estamos viendo que la manzana vale 10. Un plátano vale un sol. Lo que pasa es que ustedes no están viendo. Acá hay 3 plátanos, no hay 2. Acá hay 3 plátanos. Acá hay 3 plátanos. 13 más uno que vale el coco, 14. ¿Ven? Entonces, ahí está Jorge, ¿no? 14, Luciana 14. Efectivamente. ¿Qué han hecho, chicos? Ustedes han estado pensando, han estado manipulando representaciones mentales dentro de su cabecita. Y eso es pensar, la manipulación de representaciones mentales de información para resolver un problema, para plantearse un objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que significa pensar. Voy a sacar mi imagen porque ya no es importante. ¿Cuáles son las funciones del pensamiento? El pensamiento tiene 2 grandes funciones, una función representacional y una función elaborativa. La función representacional tiene que ver con estos niveles de desarrollo. Estos son niveles de desarrollo de la función representacional, que tiene que ver con la función simbólica. Todo esto es función simbólica. Y estos son sus niveles de desarrollo, ¿no? Y la función elaborativa tiene que ver con formación de conceptos, solución de problemas, ¿no? Que esto lo vamos a ver también. Vamos parte por parte entonces. Empezamos con la función representacional del pensamiento. Y la función representacional del pensamiento significa que nosotros manejamos la función simbólica. Por ejemplo, cuando nosotros decimos justicia, cuando nosotros decimos libertad, esos términos, ¿no? Simbolizan ciertas relaciones, ¿no? Justicia, relaciones de equidad que deben haber entre los hombres, ¿no? Están representando una relación, ¿no? Pero para entender la función simbólica, cómo nuestra mente piensa, nosotros los psicólogos utilizamos a Piaget, los aportes de Piaget, y Piaget, para definir la función simbólica, se apoyó en un lingüista, Ferdinand de Saussure. Acuérdense ustedes en lenguaje, cuando les enseñan a ustedes el signo lingüístico. El signo lingüístico tiene 2 elementos, son como las 2 caras de una moneda, ¿no? El significante y el significado. El significante, acuérdense ustedes, es la parte visible, perceptible, lo que está escrito, o lo que yo escribo, ¿no? O lo que está escrito, o lo que yo hablo, ¿no? En este caso, rana. Si yo digo los fonemas, ra,
los fonemas. Ese es el significante, la parte perceptible, audible, visible. Ese es el significante. Y ese significante en nuestra mente nos lleva a ¿qué cosa? La imagen de este animalito, ¿no? Ese es el significado. Esa relación que nos aportó del signo lingüístico, ¿no? Ferdinand de Saussure, y él decía que pueden haber diferentes significantes, pero puede haber el mismo significado, depende del idioma, ¿no? Acá, por ejemplo, en los españoles, para este animalito, su significante viene a ser estas grafías, ¿no? Para los norteamericanos, los ingleses, su significante de este animalito vendría a ser estas letras, ¿no? Estas letras. Esa es la relación entre significante y significado. Es una relación íntima, ¿no? Como las dos caras de una moneda. Y esto lo tomó Piaget para explicar cómo el niño, recién chicos, a partir de los 18 meses, ya comienza a manejar la función simbólica. Recién a los 18 meses. El niño, por ejemplo, cuando quiere irse a la cama, ¿qué hace? Se pone sus manitos, ¿no? A su mejilla, dalea un poco su cara y le dice a la mamá, ¿no es cierto? Así se le pone, ¿no? Meme, meme. Con esa postura, el niño está transmitiendo a la mamá que ya tiene sueño, ya tiene sueño. La postura de ese niñito, a ver, vamos a ver, chicos, ¿no? Para que puedan ver realmente, ¿no? O sea, el niñito, no sé si ustedes han visto esos niñitos que se ponen así, ¿no? Ya de noche, 8 o 9 de la noche, ya el niñito se pone así, mamá, ¿no? Mamá. Esa postura de ponerse así el niñito, esa postura es el significante para Piaget, ¿no? Los movimientos es el significante para Piaget. Y esos movimientos, ese significante transmite ya en la mamá una idea. ¿Qué cosa? Que ese niño tiene sueño, que quiere irse a la cama, ¿no? Ahí está la relación significante-significado. Y a partir de qué edad el niño ya comienza a manejar esos dos elementos, aunque de repente no es muy consciente, pero comienza a manejarlos. A partir de los 18 meses comienza ya su pensamiento, ¿no? Se aleja ya del movimiento y comienza a pensar el niño, ¿no? Acá también tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando una persona se pone el dedo índice sobre ¿no? Sobre los labios, este es el significante. Y esta postura está admitiendo a la otra persona, a su interlocutor, me tengo que quedar callado, ¿no? Y el niño ya está transmitiendo ese significado, ya. Está transmitiendo ahí, ¿no? Ahora, Piaget dice, ¿y cómo se desarrolla el pensamiento del niño a través de la función simbólica? A través de etapas. A través de etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Son 5. Imitación diferida, juego simbólico, imagen gráfica, imagen mental y lenguaje, ¿no? Imitación diferida es copiar un modelo. Es decir, el niño primero ve al papá que se afeita, ¿no? Las mañanitas. Y después en la tarde, cuando ya no está el papá, la mamá le dice, ¿y cómo se afeita tu papá? Y comienza a hacer esos movimientos, ¿no? De cómo el papá se está afeitando. Ahí está empezando ya la función simbólica en el niño. Eso se llama imitación diferida. Juego simbólico. Ya acá tenemos un ejemplo de juego simbólico. Otro ejemplo es cuando los niños juegan, por ejemplo, a la comidita, ¿no es cierto? A la casita, ¿no? Al doctor, ¿no? Al policía. Ahí ya se está dando el juego simbólico, están desarrollando. La imagen gráfica. Dibújame a tu papá, el niño que hace un círculo, un palote, ¿no? Y dos palotes a brazos, ¿no? Ese es otro nivel más avanzado ya de la función simbólica. Es decir, al significado el niño lo representa con un significante, lo representa ya con un significante. El cuarto nivel es la imagen mental, ¿no? O sea, ya juega con las imágenes dentro de su mente el niño, ¿no? Ya lo juega, los manipula. Y la cúspide de la función simbólica, cuando ya se hace la función simbólica, es a los 5 y 6 años, cuando el niño ya domina el lenguaje, ¿no? O sea, el niño del lenguaje es la cúspide de desarrollo de toda la función simbólica. Ahora,
Eh, recuerden entonces, la función, hemos hablado de la función representacional, ¿no es cierto? Que tiene función representacional. La otra función es la función elaborativa. Y por la función elaborativa, con el pensamiento, nosotros este, logramos crear más conocimiento. Creo más conocimiento. Cuando yo digo, por ejemplo, en Perú habrá justicia, hay justicia en el Perú. Entonces, para llegar a una conclusión, tengo que analizar datos, hechos. ¿Qué estoy creando ahí? Conocimiento. ¿Quién me permite hacer todo eso? El pensamiento. Cuando te hacen un texto de comprensión lectora y te dicen, deduce la idea principal de ese texto, ¿con qué trabajas tú para responder a esa pregunta? Con el pensamiento. El pensamiento tiene una función elaborativa, ¿no? Y en la función elaborativa del pensamiento, ahí tenemos los conceptos, la formación de conceptos, ¿no? La formación de conceptos. ¿Qué es un concepto? Un concepto es una categoría, una clase. Cuando yo digo, por ejemplo, chicos, alumno, digo perro, digo justicia, esos términos son conceptos, ¿no? Esos términos son conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Categorías, conjuntos que tienen determinadas propiedades. Por ejemplo, yo a toda persona no puedo decirle es un alumno. Para que yo le pueda decir a ese individuo es un alumno, tiene que tener ciertas características ese alumno o esa persona, para que yo le diga es un alumno, ¿no? Y por eso que el concepto tiene una intención y tiene una extensión, ¿no? ¿Qué es la intención y qué es la extensión? A cualquier animal yo no le puedo decir mamífero. A todos los animales no le puedo decir mamífero. Para que yo pueda decir mamífero a un animal, yo tengo que ver si ese animal tiene intención. ¿Cuáles son las intenciones? Las características comunes y esenciales. Desarrollo de glándulas mamarias, debe ser vivíparo, ¿no? Si yo veo que tiene estas características, entonces tiene intención del mamífero, ¿no es cierto? Y también el concepto tiene extensión, ¿no? Extensión se refiere a la cantidad de elementos que están dentro de esta categoría, ¿no? Todos los elementos que están dentro de esta categoría, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una infinidad también de, ¿no? de subespecies que están dentro de la categoría mamífero, ¿no? Igual sucede con el concepto de alumno, ¿no? Para que yo pueda decir que ese individuo es un alumno, ese individuo tiene que tener un vínculo con una institución educativa. Ese individuo tiene que seguir un plan de estudios. Si no, ¿por qué le tengo que decir alumno? ¿No? Debe tener un plan de estudios, ¿no? Entonces, si tiene esas características comunes y esenciales, esa es la intención, entonces es un alumno, realmente es un alumno, ¿no? Así tenga 4 años, así tenga 60 años o tenga 80 años. Si evidencia esas características, es un alumno, ¿no? ¿Qué cosa es entonces el concepto? Una categoría, una clase, ¿no? De elementos que tienen características comunes y esenciales, ¿no? Eso es lo que es el concepto. Eh, ahora, hay dos tipos de conceptos. Vamos a ver cómo lo han puesto acá. Ya. Hay dos tipos de conceptos. Conceptos por abstracción. Estos son los conceptos por abstracción. Son aquellos conceptos que tienen una correspondencia con la realidad. O sea, existen, ¿no? Físicamente, formalmente. Por ejemplo, ¿existe un objeto que es un avión, un vehículo? Sí existe, ¿no? Sí existe. Ese es concepto por abstracción. Tienen correspondencia con la realidad, ¿no? Por ejemplo, existen estos conceptos formales de matemática, ¿no es cierto? Línea, punto, ¿no? Conceptos de la física, átomo, protón, neutrón, ¿no? Son conceptos por abstracción. En cambio, los conceptos por composición son conceptos ficcionales, que solamente existen en la fantasía, que solamente existen en la imaginación del ser humano. Las personas, chicos, no solamente vivimos de los datos de nuestros sentidos, los seres humanos necesitamos este,
adentrarnos en el futuro, cómo va a ser el mundo de aquí a 50, 100 años, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Nuestra imaginación, como lo hizo Julio Verne, que se adelantó 400 años al submarino, ¿no? Entonces, esos son conceptos por composición, ¿no? Acá tenemos a Thor, ¿no? Y cómo se logró llegar a esta imagen, ¿no? Recomponiendo algunas otras imágenes, ¿no? Y es un concepto fantasioso. Igual, ustedes no han visto, por ejemplo, chicos, cuando en casa a veces los niños no quieren tomar la sopa, inmediatamente la mamá acude a esos conceptos ficcionales, fantasiosos, que vienen del folclore, de la tradición, ¿no? De nuestro pueblo. ¿No? No quiere tomar la sopa, ¿no? La mamá, si es una mamá de la selva, vive en Iquitos, inmediatamente le dice, a ver, ¿cuál es el concepto ficcional que se ha creado en Iquitos para asustar a los niños? ¿Saben algo ustedes esos? A ver, vamos a ver. Yacumama, dice Jesse, no, es claro, puede ser Yacumama. El tunche, claro, el tunche, ¿no? El tunche. O viene el tunche y te lleva, dicen, ¿no? Las mamás en la selva. Si esa mamá está en la sierra, ¿qué les engaña? ¿No? Y la mamá inmediatamente le dice, ahorita te lleva, ¿no? A ver qué dice, el ocuco. Ocuco, sí, hay un ocuco. Este, yo lo que es, he escuchado la jarjacha, la jarjacha, ahí está, sí, la jarjacha he escuchado yo, la jarjacha, ¿no? El pistaco, viene el pistaco y te lleva, ¿no? ¿Existirá el pistaco? ¿No? El hichicoyo, chicoyo, ¿no? Diego Jair, ¿no? Y si esa mamá está más lo que creen más en fantasmas, muertos, parecidos, es en el norte, chicos. Yo vengo del norte, ahí, ahora un poco menos, ¿no? Pero ahí creen, por ejemplo, en el duende, ¿no? Que es un hombrecito chiquito, que tiene un sombrerazo y que le gusta mucho a los niños, ¿no? Esos son conceptos por composición, ¿no? El que es ateo, el que no cree en Dios, Dios es un concepto por composición para el ateo, pero para una persona que es creyente no es por composición, ¿no? O sea, también eso es relativo, ¿ya? Eso es relativo. Ahora, en la función elaborativa, ¿no? En la función elaborativa utilizamos el pensamiento para solucionar problemas. ¿Y cómo solucionamos el problema? Cuando tenemos un problema, ¿no? Para solucionar un problema, ustedes han tenido de repente un problema cuando han estado en quinto año de secundaria. ¿Qué carrera escoger? ¿En dónde estudiar? ¿En qué institución estudiar? Entonces, allí hay un problema. ¿Qué cosa tengo que hacer para solucionar un problema? ¿No? Tengo que elegir una carrera. Y para elegir una carrera tengo que ver cuáles son las alternativas. Me interesa la carrera A, la carrera B y la carrera C. ¿Qué hago? Busco información de A, de B y de C. Y cuando recién tengo información, ya elijo entre esas alternativas y resolví mi problema, ¿no? Ese dice es el procedimiento para resolver problemas. Tener información, tener alternativas, ¿no? Ahora, también es cierto que para elegir entre alternativas, yo tengo que tomar una decisión, ¿no? Y en la toma de decisión nosotros establecemos estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros establecemos para solucionar un problema? Son cuatro. Uno se llama ensayo y error, otro se llama recuperación de la información y otro se llama algoritmo y el otro heurística, ¿no? Empezamos primero con la estrategia de ensayo y error. Ensayo y error, ¿sabes qué cosa, chicos? Es cuando tú resuelves un problema sin ningún plan, sin ningún diagnóstico. Dices, voy a probar suerte. Es como el alumno que se presenta acá a la academia de la pre y dice, a ver, me voy a preparar, ojalá que tenga suerte, ¿no? O me presento al examen de San Marcos, ¿no? Ojalá que esta vez sí acierte, ¿no? Y ingrese, ¿no? O sea, no hace una evaluación de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué tiene que corregir, ¿no? Simplemente se presenta la de Dios, ¿no?
¿no? A la de Dios. Y con esta estrategia de ensayo y error, lógicamente te vas a demorar más tiempo, vas a cometer más errores, porque no haces ninguna evaluación, ¿no? No haces ninguna evaluación. ¿Hay personas que lo utilizan? Sí, lo utilizan, ¿no? O sea, no son personas que les gusta reflexionar, son impulsivos, ¿no? Son muy impulsivos, no hacen planes, ¿no? La otra estrategia, recuperación de la información. Recuperación de la información es utilizar esa misma estrategia que en el pasado te fue útil. Si en el pasado te sirvió, ¿por qué no volverla a repetir? ¿No? Es más que todo hacer gala de la memoria, ¿no? Es recuperación de la información. Hacer gala de la memoria. Por ejemplo, ustedes tienen una manera como de repente resuelven su examen de admisión, ¿no? Tienen una manera. ¿Por qué tipo de preguntas empiezan? ¿No? Algunos les gusta empezar por preguntas de conocimientos, ¿no? Otros les gusta empezar la prueba por preguntas de habilidad verbal y así, ¿no? Y después llevan una secuencia. Si eso en el pasado les sirvió y les dio buenos resultados, ¿por qué no volverlo a repetir, no? ¿Por qué no volverlo a repetir, no? O otro ejemplo, de repente tenías un camino, ¿no? Un trayecto para ir de tu casa a tu colegio, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente sales tarde y quieres llegar a la hora a tu colegio? De repente tienes una alternativa A, ¿no? Que te acorta caminos, que te es más fácil, ¿no? Y si eso lo hiciste la vez pasada y te fue bien, ¿por qué no volverlo a repetir? ¿No? ¿Por qué no? Por ejemplo, hay algunos alumnos o personas, hijos, que cuando sus padres, ¿no? Como se llama, eh, no sé, llama la atención al hijo, ¿no? A veces el hijo se molesta, ¿no? Y para que le pidan disculpas o el papá al hijo, muchas veces el hijo utiliza estrategias, ¿no? Que en el pasado le resultó efectivo, ¿no? Le quite el habla al papá de repente, ¿no? 2 días, 3 días, ¿no? Hasta que el papá mismo ceda, ¿no? Si eso te fue efectivo en el pasado, ¿por qué no volverlo a repetir, ¿no? Un poco es eso, ¿no? Algoritmo. Algoritmo se refiere, ¿sabe qué, chicos? A pasos, a secuencias finitas. ¿Cuántos pasos? Pueden ser 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Pero que sí resuelven el problema. ¿Por qué? Porque otros ya resolvieron ese problema. Ya lo resolvieron. ¿Cuáles son problemas de tipo algoritmo? Los problemas de la matemática, de la física. Esos problemas ya están resueltos, ¿no? Si tú haces un correcto planteamiento del problema, sigue los pasos, sigue las secuencias, vas a encontrar la solución. Esa es una solución algorítmica, ¿no? Otros ejemplos. En las instituciones, a los empleados, por ejemplo, les dan protocolos, procedimientos para que enfrenten sus problemas. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, ¿no? El médico tiene que operar a un paciente. Ese médico del Ministerio de Salud tiene que tener un protocolo para operar a cualquier paciente. ¿Qué le dice el Ministerio de Salud? Ya le ha dado un protocolo. Le dice, señor o doctor, usted en su historia clínica tiene que tener los exámenes prequirúrgicos antes de entrar al quirófano. Si no, no entra al quirófano. Ahí tiene que tener su examen del corazón, cómo está ese paciente del corazón, su tipo de sangre, por si acaso haya la necesidad de hacer una transfusión de sangre, ¿no? Eso debe tener ahí y usted debe observarlo, ¿no? Y otro requisito importante, tiene que tener la autorización de un familiar, si no, usted no puede operarlo, así sea de emergencia. ¿Cómo se llama eso? Un protocolo, una solución algorítmica. Otro ejemplo, ¿no? De repente no sabes cocinar, pero quieres lucirte un fin de semana, un domingo, ¿no? Y no sabes cocinar. ¿Cuál sería una solución algorítmica? A ver, chicos, una solución algorítmica. Seguir una receta, dice yo, seguir una receta, efectivamente. Buscar recetas, buscar videos de YouTube,
comprarse el libro de Gastón Acurio y ahí te van indicando paso a paso qué debes hacer. Esa es solución algorítmica. ¿Te das cuenta? Son pasos que sí solucionan el problema. Hasta ahorita no se ha inventado, no se ha creado, chicos, una solución algorítmica de ingreso a San Marcos. Ingreso seguro a San Marcos. Algún día alguien lo va a tener que crear, ¿no? O sea, un protocolo donde te diga, si tú haces este paso y este paso, en este tiempo tienes el ingreso seguro. Ojalá que de esta promoción salga algo de ahí, ¿no? Lo que yo sí he podido apreciar, ¿quiénes están más cerca para ingresar a San Marcos? Como un paso seguro o que lo acerca ya a su meta. Aquellos alumnos que mantienen un ritmo de estudio de 6 horas diarias. Aparte de estudiar en su clase de la pre, aparte tienen unas 6 horas diarias de estudio. Los que llevan ya un ritmo y no les cuesta eso, esos alumnos están más cerca de su objetivo. Están más cerca de su objetivo, ¿no? ¿Cuál podría ser otro paso algorítmico, chicos, que pueda acercarte a tu meta, ¿no? Según ustedes, ¿cómo lo vean? A ver. Otro podría ser aquellos alumnos que ya hacen un puntaje, ¿no? Respondiendo el 75%, 70% de las preguntas del examen, ¿no? Son 100 preguntas, si ya tú estás haciendo 75 preguntas correctas, estás resolviendo, estás cerca ya, estás cerca. Pero si estás con 40 preguntas, estás lejos, ¿no? 50 preguntas, otro ciclo más te falta, otro ciclo más, ¿no? Entonces, eso podrían ser algunos criterios algorítmicos para ese objetivo, ¿no es cierto? Luego tenemos heurística. Heurística, ¿sabes qué es? Es un atajo, es un criterio práctico que resuelve un problema, ¿no? A veces, mira, ve, nosotros de repente queremos comprar un artefacto electrodoméstico y no hemos buscado información. Tenemos la plata y ya estamos en la tienda. ¿Cómo escogemos ese artefacto electrodoméstico? Nos basamos en un criterio práctico, en un heurístico, un atajo. ¿Qué cosa decimos? Ah, el precio, me voy a fijar en el precio. Si el precio es bien elevado, es de calidad. Si el precio es bajo, no, este es bamba. Este es bamba, este no sirve. Mejor voy a escoger a alguien un artefacto que cueste de un precio moderado. Mira, ya estás decidiendo ya. ¿En base a qué? A un criterio práctico, ¿no? Esa es heurística. O como muchos chicos, por ejemplo, cuando escogen su carrera, ¿no? Su carrera profesional. Tú le preguntas a un chico de tercero, cuarto, quinto año de secundaria, ¿qué carrera vas a escoger? Ah, medicina veterinaria. ¿Y por qué? Porque me encantan los perros. Me encantan los perros. Por eso voy a escoger, o los animales, me encantan los animales. Por eso voy a escoger medicina. Ya escogió, mira, ya seleccionó. Ya resolvió su problema. No ha investigado en qué consiste la medicina veterinaria. Simplemente por un criterio práctico, ¿no? O algunos chicos que dicen, ¿ya escogiste tu carrera? Sí. ¿Qué carrera vas a seguir? Derecho. ¿Y por qué te gusta y vas a seguir derecho? Ah, porque a mí me gusta discutir. Nadie me gana discutiendo en mi salón, ¿no? Ya, mira, ya escogió ya por un criterio práctico. ¿Se puede equivocar? Claro, cuando uno utiliza una heurística, sí se puede equivocar, ¿no? ¿Tú crees que ser médico veterinario es estar abrazando y besando perros? No. ¿Tú crees que ser abogado es estar discutiendo sin sentido con las personas? No, no. Pero ellos ya escogen así, ¿no? Se están basando en una heurística. Otro ejemplo de heurística. A veces cuando queremos conocer a una persona, ¿en qué nos fijamos? A ver, chicos, ¿qué heurística tú utilizas para conocer a una persona cuando te presentan por primera vez? ¿Quién me dice algo? ¿En qué te fijas? Heurística, rapidito, criterio práctico. Jesse dice personalidad. Ítalo, su actitud. ¿Pero qué cosa ves, Ítalo? ¿Qué ves? ¿En qué te fijas? Un detalle, algo. Ahí está, Oscar, lenguaje corporal, puede ser. Ahí está, Jocelyn, ¿cómo se expresa verbal? Muy bien, Jocelyn, ¿no? También eso es un criterio, ¿no? ¿Qué términos utiliza? A ver, por ejemplo, ¿es una persona culta?
¿no? O es un guachiturro, ya pe, ¿no? Ya pe, ¿no? O sea, esa es heurística, pues, ¿no? Luigi dice, ¿me creería si le digo que lo primero que veo es su forma craneal? ¿Y qué te dice su cráneo, Luigi? Increíble, mira, utiliza, ¿no? Algunos se fijan en los ojos, se fijan en los ojos. Oye, los ojos es el espejo del alma, dicen algunos, ¿no? Y se fijan en los ojos, ¿qué dice sus ojos, ¿no? Otros, por ejemplo, se fijan en su forma de vestir, cómo visten, ¿no? ¿No? La limpieza de sus manos, sus uñas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado estos heurísticos que dice, ¿quieres conocer a una persona? Anda y visita su baño, ¿no? Así como lo tiene su baño, así es esa persona, ¿no? Ese es un criterio heurístico, un criterio práctico. Otro dice, ¿no? Mira, tú quieres saber cómo va a ser tu pareja cuando tú ya te cases. Ahorita no puedes, no tienes bola de cristal, ¿no? Pero puedes saber cómo va a ser tu pareja cuando ya se casen, ¿no? Y cuando pasen años. Mírala a su mamá. Así es como su mamá, así va a ser esa persona. Hay personas que se llevan por esos criterios, ¿no? ¿Se pueden equivocar? Claro que sí se pueden equivocar, pero se están basando en heurísticos, ¿no? A eso le llamamos nosotros heurísticos, que tiene que ver básicamente con estereotipos, ¿no? Son estereotipos, básicamente, ¿no? Estereotipos. Por ejemplo, te presentan una persona. ¿Tú de dónde te presentan? ¿Tú quieres saber más sobre esa persona? Te presento a Carlos. Quieres saber más de Carlos, pero no tienes tiempo, ya lo tienes al frente a Carlos, ¿no? Inmediatamente para saber más, algunos que hacen, ay Carlos, ¿y tú de qué signo eres? Ya cuando te dice el signo, ya trata de sacar alguna información de Carlos. Géminis, este es ambivalente, voluble, ¿no? Ya estás sacando información ya, estás utilizando heurística. Carlos, ¿y tú de qué parte eres? Yo soy de la selva, soy charapa. Este es alegre, comunicativo, liberal, ¿no? Ya sacaste esa información. ¿En qué te has basado? En estereotipos, en heurística. ¿Te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar. ¿De acuerdo, chicos? Luego tenemos la creatividad. La creatividad eh, es una forma de pensar en donde las ideas fluyen las ideas, y no solamente una, sino 4, 5, 6 ideas, y son ideas novedosas, diferentes, ¿no? Por ejemplo, para evaluar tu creatividad te preguntaría, ¿qué puedes hacer tú con una naranja? Una idea creativa, diferente, que rompe esquemas. ¿Qué podrías hacer tú con una naranja? ¿No? Quiero saber tu creatividad, por ejemplo, ¿no? Ya por acá contestaron, pintarla, ya, puede ser, ¿no? Pintarla, dice Jocelyn. Ya, Julio, pataditas, ahí está, claro, como pelota. Ajá, pataditas, ¿no? Cuando tú puedes dar 3, 4, 5 ideas diferentes y novedosas, esa es una persona creativa. Te pongo un ejemplo para ver tu creatividad. Mira, acá tienes un cuadrado imaginario de 9 puntos. Quisiera que con 4 líneas, sin levantar la mano, me unas los 9 puntos. Los 9 puntos. Mira, nosotros tenemos dos formas de pensar. Un pensamiento lógico racional y un pensamiento creativo. ¿Ya? El pensamiento lógico racional nos dice, nos marca una pauta del problema. Ya el problema está definido, no queremos salirnos de esas condiciones, de ese problema. En cambio, la persona creativa vuela, echa a andar su imaginación. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es 4 por 4? Tú me dices 16. Estás utilizando tu pensamiento lógico racional. El problema ya tiene pautas y solamente hay una sola respuesta correcta. Una sola respuesta correcta. Ese es el pensamiento lógico racional. En cambio, el pensamiento creativo no se deja enganchar por las condiciones del problema. Echa a andar su imaginación y tiene varias respuestas. Por ejemplo, acá miren chicos, si tú tienes pensamiento lógico racional,
vas a tratar de encontrar una solución dentro de los marcos del problema, acá. Te vas a mover acá, nada más dentro de los marcos del problema, encontrar una solución. Las 4 líneas sin levantar la mano. Sin embargo, ¿no? El que tiene el pensamiento creativo, ¿no? Él sale fuera de los marcos del problema. Mira, se va hasta acá, regresa por acá, llega hasta acá sin levantar la mano. Y es hasta acá. ¿Ves? Listo. Ya resolvió el problema sin levantar la mano, ¿no? Pero acuérdate, pensamiento creativo, echa a andar tu imaginación. Otros dirán, profesor, pero eso yo lo hago con 3 líneas nomás. A ver, con 3 líneas. Así, profe, mira, ve. Pero no me salen tan rectas que digamos, ¿no? Yo no tengo muy buen manejo acá con esta máquina. Pero ahí está, le encontró una solución, ¿no? Ese es pensamiento creativo. Y por eso que en psicología tenemos 2 tipos de pensamiento. Miren chicos, 2 tipos de pensamiento. Tenemos un pensamiento, acá tenemos el pensamiento, espérese, lógico, racional, ¿no? En este caso, entonces vamos a ver nuevamente acá. Acá tenemos, quisiera cambiarlo esto, pero no puedo. Entonces, para que se pueda entender acá, este es el pensamiento creativo, no lo puedo cambiar. Entonces, vamos a poner de esta manera. Este es el pensamiento creativo, toda esa parte de acá, y esta parte de acá, el pensamiento lógico racional. Ya hemos explicado entonces en qué consiste el pensamiento creativo. Hay 2 autores que han estudiado el pensamiento creativo, ¿no? 2 autores, De Bono y Guilford. Al pensamiento creativo, De Bono, ¿cómo le llama? Pensamiento lateral. Y y Guilford, al pensamiento creativo, ¿cómo le llama? Pensamiento divergente. Pero es lo mismo, ¿no? Edward De Bono, al pensamiento lógico racional, le llama pensamiento vertical, ¿no? Al pensamiento lógico racional le llama pensamiento vertical. Y Guilford, al pensamiento lógico racional, le llama pensamiento convergente, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Qué es el pensamiento lateral, ¿no? Cuando a un problema tú la solución la encuentras de diferentes maneras. Y él le explicó esto con la técnica de los 6 sombreros para pensar, ¿no? Cuando tú tengas un problema, ponte cada uno de esos sombreros, decía él, ¿no? Por ejemplo, si te pones el sombrero amarillo, piensa de manera optimista que lo vas a lograr, que vas a encontrar una solución. De manera optimista piensa, ¿no? Si tienes un sombrero azul, ese es el moderador, el que va a integrar todos los demás. El verde, ¿no? El verde es el creativo, piensa en nuevas ideas. El blanco, piensa en datos, sé objetivo, sé neutral. Con el blanco tienes que ser objetivo, neutral, ¿no? Con el rojo, piensa con pasión, piensa con emoción, con eso piensa, ¿no? Y el negro, piensa de manera pesimista, ¿no? Piensa en dificultades, piensa en problemas, ¿no? Más problemas vas a tener, ¿no? Y cuando tú unes todas estas perspectivas y esta manera de pensar, lo unes con este pensamiento, ¿no? Con el pensamiento del sombrero azul, que es el de moderador, ¿no? A esta forma de pensar, Guilford le llamó el pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento divergente, lluvia de ideas.
Por ejemplo, para solucionar el problema de transporte acá en Lima, ¿cuál podría ser alguna solución? Lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas. Las bicicletas, profe, tienen que ser una solución. Que la gente no trabaje todos en el mismo horario, en diferentes horarios. Lluvia de ideas, ¿no? Y en el caso del pensamiento lógico racional, De Bono le llamó al pensamiento lógico racional pensamiento vertical, ¿no? O sea, que es una única solución, ¿no? Solamente hay una. Por ejemplo, los exámenes de admisión vas a utilizar solamente el pensamiento lógico racional, ¿no? Y pensamiento convergente en Guilford es lo mismo que pensamiento lógico racional, ¿verdad? Ahí tiene, ¿no? ¿Sí o no? Seguimos. Luego viene la adquisición del lenguaje. Como ustedes saben, el lenguaje es un sistema, ¿no es cierto?, de signos y de símbolos que nos permiten a nosotros comunicarnos. Y para adquirir el lenguaje tenemos las siguientes variables maduracionales. Es importante para aprender a hablar que nuestro cerebro esté maduro. ¿Y a qué edad está ya maduro? Al año. Ya está correctamente mielinizado, ¿no es cierto? Ahí también es importante tener la respiración. Nosotros cuando hablamos emitimos aire, oxígeno, emitimos al hablar, ¿no? Ahí es importante los órganos fonadores también y la audición, ¿no? Estos órganos tienen que estar maduros para empezar a hablar, si no, no vamos a poder hablar. Y hay variables de aprendizaje. La psicología dice, chicos, que hay modelos de aprendizaje. Uno es el condicionamiento clásico. Acuérdate, el condicionamiento clásico es cuando unimos una palabra a un hecho. Mira, hijito, le enseña el biberón, o le dirá leche, leche. Están asociando dos estímulos, de esa manera se aprende. El condicionamiento operante. Le dicen al niño que diga una palabra, y si el niño acierta en esa palabra carro, ¿no? Cajo, no, hijito, carro, y se le va rectificando. Eso es por condicionamiento operante. No se dice peta, a ver, puerta, puerta, y si dice puerta, muy bien, hijito, excelente, condicionamiento operante, reforzando si está emitiendo bien las palabras, ¿no? O corrigiendo si está mal. Y la otra modelo es el modelo por observación, ¿no? Escuchando cómo pronuncia la mamá. Ese es el otro modelo por observación, ¿no? Ahora, en el desarrollo del lenguaje tenemos, chicos, dos etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La etapa prelingüística dura un año, ¿no? Y ahí el niño establece el llanto, gorgojeos, ¿no? Balbuceos, ma, bu, ¿no? Y variaciones tonales a los 8 meses cuando dice da, pa, ¿no? Esas son variaciones tonales. Hasta que llega el año. En el año ya empieza la etapa lingüística. Acá en el año en la etapa lingüística, el niño comienza a hablar y se dan estos estadios, el holofrásico, explosión del lenguaje, habla telegráfica y lenguaje egocéntrico, ¿no? Holofrásico se presenta, ¿no? De los 12 a los 18 meses, ¿no? El niño utiliza una palabra, con esa palabra se refiere ya a un contexto, a una situación. Cuando dice ave o abre, ¿no? Ya el papá tiene que entender que le está diciendo abre la naranja, la pela o abre la puerta, ¿no? El ya papá tiene que entender eso, porque una sola palabra se refiere a un contexto, a una situación. Y utiliza un lenguaje simpráctico porque el niño cuando habla, habla con las manos, ¿no? Al papá le dice ven, y no solamente le dice ven, lo jala también, lo agarra la mano, lo jala. Cuando dice helado, no solamente dice helado, sino hace el gesto con la mano de querer comer un helado. Ese es el lenguaje simpráctico, ¿no? Y luego tenemos explosión del lenguaje. Explosión del lenguaje, el niño incrementa su vocabulario y tiene mucha curiosidad, ¿no? Habla telegráfica. El habla telegráfica empieza desde los 2 años hasta los 3 años. El niño utiliza solamente 2 o 3 palabras, pero con carga semántica, sustantivos, adjetivos, y ya no utiliza conectores, proposiciones ni conjunciones. El niño no le va a decir, mamá, por favor, alcánzame un vaso con agua. No dice toda esa perorata. El niño dice, mamá, agua, ¿no? Mamá, agua, o mamá, agua rica, ¿no? Ese es el lenguaje telegráfico, es un lenguaje muy sintético. Y luego viene el lenguaje
egocéntrico desde los 3 años hasta los 6 años. Acá el niño, en el lenguaje egocéntrico, habla para sí mismo, o sea, tiene un lenguaje interior. Acá el niño tiene soliloquios, monólogos. Acá se crea el amigo imaginario. Las mamás se asustan. A los 4 años el niño está hablando solito en las noches en su cuarto. La mamá entra y lo encuentra hablando solito. La mamá se asusta, mi hijo se está volviendo loco. El duende se lo quiere llevar. ¿El duende se lo quedará llevar? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Se lo quedará llevar el duende a ese niño que está hablando solito? Sí, dice Oscar. Sí, dice. No, chicos, está hablando con su amigo imaginario. Con su amigo imaginario. Lo que pasa es que los niños a esta edad, 4 o 5 años, ya utilizan el lenguaje para pensar mejor. O sea, verbalizan para pensar mejor. Y eso te pasa a ti también, ¿no? Y no es que el duende te quiere llevar. Cuando tienes un problema de matemáticas y es muy complicado y te cuesta trabajo simplificarlo, ¿qué cosa haces tú? Lo graficas o lo verbalizas. El lenguaje te ayuda para pensar mejor. Tú no has visto, hay personas que tienen problemas emocionales fuertes en casa, familiares, van a la calle y están hablando solitos. Oye, estás hablando, pareces loco tú. No, estoy pensando, dice. No se dan cuenta. O sea, el lenguaje lo utilizan para pensar mejor, ¿no? Ahí está la relación entre pensamiento y lenguaje. Y eso lo vamos a ver acá, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el pensamiento? Primero con el habla externa, ¿no? Ese es el habla, cuando el niño comienza a hablar sus primeras palabritas, ¿no? Luego empieza el habla egocéntrica, lo que habíamos dicho ya anteriormente, ¿no? El niño habla para sí mismo, soliloquios, monólogos. Y esto ya es una preparación para el habla interna. ¿Y qué es el habla interna? El pensamiento, pues. Cuando el niño, por ejemplo, lo mira a su hermanito que le quita su juguete y el niño de 6 años dice, no le puedo pegar porque si le pego, ahorita viene mi mamá, me resondra, ¿no? Ya está pensando, ya ocurre, tiene el lenguaje interno, ¿ya? Seguimos porque ya nos falta mucho tiempo. En este ejercicio, Silvia es una niña de 2 años que toma las cajas de los zapatos, las acomoda y ordena como si fueran edificios de una gran ciudad. Luego usa las tapas de los lapiceros como si fueran personas que transitan. Ahí la respuesta correcta, entonces, es la A, juego simbólico, ¿no? Juego simbólico. Seguimos porque ya no tenemos mucho tiempo, chicos. ¿Qué estrategia para la solución de problemas utiliza la persona que luego de 3 años de no visitar la casa de su novia intenta llegar por otra ruta, pero al perderse decide retornar por el paradero que conocía? Y memoria, recuperación de la información, memoria, recuperación de la información, ¿no? Seguimos. Susana está preocupada porque ha notado que su pequeño hijo de 4 años hablando mientras juega solas en su habitación. Lo que no sabe Susana es que por eso es algo completamente natural en niños de la edad de su menor hijo, lo cual está pasando por la etapa del lenguaje llamado lenguaje egocéntrico. Ni duda, ya no hay duda, ¿no? Entonces acá seguimos con la siguiente, ya viene a ser la encuesta, ¿no? Iniciar encuesta. A ver, chicos, encuesta docente. ¿Qué te pareció la explicación de la clase del día de hoy? ¿No? Tienes tú esas alternativas. A, excelente; B, bueno; C, regular; D, malo; y E, deficiente. Evalúen con confianza, chicos. Correcto, ahí está. Listo. Entonces, ahí nos quedamos. Muchísimas gracias, ¿no? Y ya nos veríamos la próxima semana. Un abrazo a cada uno.